Who's asleep amidst the trees? Bats all the swaying in the breeze. Hoy en Lugares con Historia, Kela nos va a llevar hasta un lugar sagrado donde hace cerca de 2000 años surgió una religión, yo creo que de las más conocidas y más famosas históricamente hablando, claro. Hablamos de la cristiandad. Hoy nos va a llevar hasta la tumba de Jesucristo. Hola Kela, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas, Víctor. Un placer estar una semana más en el programa. Bueno, pues como has dicho, voy a contar la historia de el lugar más sagrado de la cristiandad, que alberga en su interior la tumba de Jesús y además ocupa el lugar donde fue crucificado, sepultado y donde, según las Sagradas Escrituras, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y para conocer la historia de este templo tenemos que viajar hasta Jerusalén. Muy bien, bueno, pues nada, cógete las maletas que nos vamos para allá. Pues vamos, venga. Bueno, pues nada, ¿nos describes un poquillo así arquitectónicamente cómo es el lugar? Esta basílica, la Basílica del Santo Sepulcro, es de estilo paleocristiano y bizantino, pero también romano y barroco, porque, bueno, al ser un templo muy antiguo, un templo que se dañó, se reconstruyó, pues fue adquiriendo diferentes estilos a lo largo de la historia, con una última intervención a principios del siglo XIX a consecuencia de un gran incendio. La basílica fue construida sobre el monte Calvario o Gólgota, donde, como dije, crucificaron a Jesucristo, o se cree que crucificaron a Jesucristo, y de hecho se puede visitar accediendo desde el interior de la iglesia a través de unas escaleras al montículo de piedra donde supuestamente estuvo clavada la cruz. La planta del templo es totalmente irregular, forma una especie de puzzle con diferentes dependencias, un montón de capillas. Podría decirse que se divide o que se distingue en tres partes, las más importantes, que serían el Calvario, el lugar exacto donde se plantó la cruz, que está a la derecha de la piedra o losa de unción, que es lo primero que te encuentras, nada más tras pasar esa puerta principal, y que, como su nombre indica, sería donde José de Arimatea, tío de Jesús, propietario de la tumba, procedía a realizar el ritual para amortajar a Jesús tras bajarlo de la cruz con la ayuda de Nicodemo y envolver su cuerpo en las famosas sábanas, ¿no? Las sábanas santas, que no hay que confundir las sábanas con los paños. Y ya por último, y encabezando la basílica, bajo esa enorme cúpula anástasis, que significa resurrección, y además a esta basílica también se la conoce con ese nombre como la Basílica de la Resurrección o del Santo Sepulcro. Bueno, pues ahí es donde estaría ese edículo de mármol del Santo Sepulcro, ¿no?, que se construyó para protegerlo en el año 1810 en esa rotonda rodeado por esas columnas. Bueno, es uno de los lugares más visitados de la ciudad y de todo el mundo. Son 17 siglos de historia, de daños y reconstrucciones hasta convertirse en lo que es el edificio actual. El padre Francesco Patton es custodio de Tierra Santa y lo es junto con los responsables de las comunidades religiosas, la greco-ortodoxa y armenia. Son los que gestionan el status quo de este lugar. Muy bien, muy interesante, la verdad. Oye, ¿y cuál es la historia de este lugar, Kela? Bueno, pues yo te voy a contar lo que yo sé, ¿vale? Para contar esta historia tenemos que retroceder hasta el siglo IV, a los años entre el 325-330, que fue cuando Constantino I el Magno
el primer emperador cristiano de Roma mandó levantar esta basílica. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí se había establecido un templo pagano dedicado a la diosa Venus, mandado construir por el anterior emperador Adriano en el año 135, con el objetivo de borrar el recuerdo de Cristo. Constantino había mandado a un dignatario a Jerusalén para buscar, estaba empeñado en buscar la tumba de Jesús, y este hombre sería quien informaría al emperador sobre el estado de la zona, ¿no? Bueno, por aquel entonces también Helena de Constantinopla, la madre del emperador, viajó hasta Jerusalén para peregrinar por Tierra Santa, interesada y preocupada por ese lamentable estado en el que se encontraba el Gólgota, y también con el propósito de buscar reliquias, entre ellas la cruz de Cristo. En un primer momento fracasó en su búsqueda y decidió ir a por el Santo Sepulcro, y además, esto se dice que ella fue quien realmente mandó derribar ese templo pagano dedicado a la diosa Venus y que los obreros cavasen sobre el terreno. Cuando se iniciaron estas obras, aparecieron las 3 cruces, entre ellas la Vera Cruz, la cruz en la que murió Jesús, y de la cual se decía que era milagrosa, y se dice aún hoy en día, ¿no?, que en muchos templos pues hay astillas, supuestas astillas de la Vera Cruz. Y también se descubre la tumba, el sepulcro. De hecho, dentro de la basílica hay una capilla del siglo XII apostólica armenia, situada en un nivel inferior, dedicada a Santa Helena, donde se cree que fue el punto exacto donde aparecieron no solo las 3 cruces, sino también los clavos de Cristo y el titulus o elogium, que es el letrero de madera que informaba sobre la condena a Jesús y que Poncio Pilato habría mandado escribir en hebreo, griego y latín, que eran las 3 lenguas oficiales. Bueno, el caso es que Constantino manda levantar un mausoleo para proteger y venerar a la figura de Jesucristo y marcar así un punto de peregrinación con una construcción que originariamente solo constaba de 2 edificios, la basílica y una rotonda, que sería la rotonda en la que se erigía en su centro el edículo anterior que daba acceso a esa tumba, el edículo antiguo. En el año 614 el templo sufre un incendio y la destrucción por parte de los persas durante las guerras bizantino-sasánidas, y poco después, en el año 1009, termina de ser machacada por el califa egipcio Al-Hakim, cuyo interés también era hacer desaparecer esa memoria de Jesús. Y además, durante 11 años prohibió a los cristianos visitar y rezar en las ruinas. En el siglo IX, que Jerusalén era gobernada por los turcos, y estos también se dedicaron a perseguir a los cristianos hasta la época de las cruzadas, que fue cuando los caballeros templarios llegaron a Tierra Santa y tras 4 años de intensos conflictos consiguieron retomar la ciudad el 15 de julio del año 1099, y ellos fueron los que vuelven a reconstruir el templo del Santo Sepulcro. De hecho, un año antes se creó la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuyo objetivo principal era y es proteger la tumba de Jesús. Digo es porque esta orden en la actualidad sigue activa, está formada por unos 25.000 miembros, es una orden de caballería católica que está comandada por el cardenal Fernando Filoni y cuyos estatutos reformó el Papa Pío IX el 22 de enero de 1868, nombrándolos protectores y reconociendo la antigüedad de esta orden
Y no solo protectores, sino que el Papa León XIII en 1888 permitió el ingreso de mujeres, de las damas protectoras del Santo Sepulcro, como al parecer esto ya habría sido así originariamente durante los primeros tiempos de esta orden. También me hablaste de una noticia que pudiste encontrar del año 2016 cuando abrieron el Santo Sepulcro. Háblanos de esta noticia, Kela. Pues sí, el 20 de octubre del año 2016, bueno, esto fue un acontecimiento histórico en el mundo, y es que se procedió a abrir la tumba, el Santo Sepulcro, que anteriormente solo había sido abierta a finales del siglo XV, creo, recordar, para poder llegar a esa piedra original, y luego también se abrió parcialmente en el año 1809, que fue cuando se produjo ese incendio, ¿no? Y bueno, para comprobar los daños. En 2016 se procede a abrir las losas y efectivamente, accediendo a un nivel inferior, se encuentra una cámara sepulcral sin el lado este y oeste y sin el techo, y con un banco de piedra cuya longitud es exactamente igual a la del edículo. Este elemento arqueológico se ha datado del siglo I y concuerda, por así decirlo, con los datos documentales descritos en los evangelios. Por lo tanto, bueno, los estudios científicos apuntan a que sí podría ser la tumba de Cristo, pero bueno, ya sabemos que esto genera muchísimo debate y que bueno, tampoco es una ciencia exacta. No, desde luego, lo que hemos hablado antes, que no hay nadie que vaya a poder hacer quizás una prueba de ADN, porque no tenemos a nadie, en teoría descendiente de Jesús, para poder comprobar que esa persona que hay enterrada ahí es él. O sea, es una persona y una persona, pero ¿qué persona es? No lo sabremos nunca, yo creo, a ciencia cierta. Bueno, los estudios que se hicieron creo que fueron sobre la piedra. Yo creo que no hubo, no lo sé, igual me estoy equivocando yo, estudios de ADN, simplemente se hicieron de la piedra. Pero bueno, de todas maneras, pues es lo que digo, ¿no? Son textos muy antiguos, están los evangelios apócrifos, yo qué sé. De este tema es que se pueden hablar tantas cosas que bueno, yo sí quiero pensar que sí, esa es la tumba donde estuvo Jesús, porque bueno, a mí sí me gustaría visitar este lugar, ¿no? Y pensar que sí realmente estás frente a algo tan importante, ¿no? Yo ya te he dicho que sí que creo en la figura de Jesús. Ahora, que pues yo lo que te dije, si es la misma para otras religiones, pues ahí ya yo no lo pongo en duda. Ni tú ni nadie puede hacerlo, la verdad, porque al final es tirar al final teorías, como quien dice, porque no se puede mostrar ni lo uno ni lo otro, o por lo menos yo no estoy en esa posición, yo no lo puedo hacer. Bueno, pues vamos, si quieres, ahora a hablar sobre los fenómenos inexplicables que se sucedieron también en este lugar. Sí, porque de este lugar se dice, bueno, que es una experiencia visitarlo, y además que tiene una carga, bueno, que todo el mundo que entra allí, ya sea creyente, no creyente, profese una religión u otra, sale cambiado, ¿no? Que es una experiencia inolvidable. Y resulta que el 20 de abril del 2017 saltó a los medios de comunicación rusos unas declaraciones del patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, Teófilo III, y también de Antonia Moropoulou, creo que he dicho bien el apellido, profesora del Instituto Politécnico de Atenas, que bueno, era la que encabezaba ese grupo de científicos arqueólogos que estudiaron y que trabajaron en esas labores también de restauración y limpieza, sobre todo del edículo y la piedra.
Bueno, pues esta profesora dijo que todo comenzó a suceder a raíz de quitar las piedras, las losas que mantenían el sepulcro sellado, y comprobaron primero que en el interior había agua de lluvia depositada desde hacía varias décadas, y los científicos, tanto científicos como religiosos, llegaron a la determinación que eso necesitaba una ligera restauración por el deterioro, sobre todo de las llamas, de las velas que ennegrecen la piedra. Y bueno, el caso es que se procedió a retirar estas losas para realizar este mantenimiento, y ahí es cuando se da, digamos, lo insólito, ¿no? Teófilo III afirmó que todas las herramientas que se habían utilizado o que se iban a utilizar para realizar estas labores, de repente un día se apagaron, dejaron de funcionar. Estamos hablando que son equipos modernos, equipos muy caros, de última generación. Y esto, al parecer, es porque es eso, en el templo hay unas energías, emanan unas energías tan fuertes, tan poderosas, que al parecer estos instrumentos de trabajo no pudieron soportar esa carga, se bloquearon absolutamente todos, y absolutamente todos dejaron de funcionar. Vaya, esto quizás, ¿no? Pueda tener algún tipo de similitud, ¿no? Como cuando hay un poltergeist o algún tipo de espíritu o algo en una casa, ¿no? Digo por lo que he oído, ¿no? Porque normalmente cuando hay algo así anómalo se descarga todas las baterías por completo, hace mucho frío, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿podríamos relacionarlas? Sí, tal cual. A ver, es que además estamos hablando de un lugar donde se sucedieron batallas, quiero decir, toda la historia, ya no solo por lo que es la tumba, sino toda la historia que habrá pasado por ahí es impresionante. Eso tiene que tener una impregnación brutal, ¿no? Entonces, sí, podríamos catalogarlo de poltergeist, vaya. Es que no sé tampoco cómo llamarlo. Sí, bueno, yo te he dicho eso, bueno, por encontrar una similitud, no nada, no sé cómo realmente se podría quizás llamar, sino bueno, que me ha dado esa sensación, ¿no? Cuando has mencionado que se habían agotado todas las baterías, y se me ha venido a la cabeza automáticamente eso, vamos, no es por nada en particular. Bueno, dime, Kela. No, digo, es que es exacto lo que has dicho, que eran aparatos nuevos y simplemente pues dejaron de funcionar. Es que no, ni con batería ni sin batería, no iban. Muy bien. Vale, pues pasamos, si quieres, al siguiente tema, y ahí nos ibas a hablar, recuerdo, sobre la historia de una misteriosa escalera inamovible. Cuéntanos, Kela. Bueno, es la leyenda de la famosa escalera, que es una vieja escalera portátil y de madera de cedro que está situada en el alféizar de una de las ventanas de la fachada principal. Se la conoce precisamente así, como la escalera inamovible. ¿Por qué? Pues porque lleva ahí colocada desde el año, se cree, 1757, aunque yo leí otro dato que la databa en 1767. Esto da un poco igual, el caso es que lleva muchísimo tiempo ahí quieta y, bueno, al parecer se queda ahí parada en el tiempo a raíz de que el sultán de Jerusalén, Abdul Hamid, que era el que estaba bajo el mando de la ciudad, que estaba bajo el control otomano, pues emite un decreto para preservar permanentemente la propiedad de los lugares sagrados a los propietarios. ¿Qué pasa? Que la Basílica del Santo Sepulcro era propiedad de todas estas congregaciones cristianas, que son 6, que serían la ortodoxa griega, la ortodoxa siria, la ortodoxa etíope, la apostólica armenia, los católicos y los coptos.
Entonces, estas 6 comunidades son los propietarios de la Basílica del Santo Sepulcro y, bueno, pues a raíz de este decreto del sultán, deciden firmar un acuerdo que consistía en no cambiar de forma ni mover absolutamente nada del templo nunca. O sea, en eso consistía este acuerdo, ¿no? Y de hecho, en la actualidad esto sigue siendo exactamente igual. Y es incluso un problema, sobre todo a la hora de realizar alguna obra, porque es que no se ponen de acuerdo literalmente, ¿no? Incluso han llegado a pelearse entre ellos simplemente por el hecho, pues, de mover un poco una silla de lugar, ¿no? Por ejemplo. Uno de los elementos del templo que más sufre esto precisamente es el edículo actual, que es lo que protege la tumba, que tiene 206 años de antigüedad y muestra muchísimas grietas, fisuras, las más importantes provocadas por un terremoto en el año 1927. Y bueno, pues además hay que tener en cuenta que la basílica es un lugar muy visitado, muy transitado, y al final pues eso va pasando factura a la piedra, la afluencia de peregrinos, la humedad, el humo de las velas, todas estas cosas, ¿no? El caso es que, bueno, cuando se firma este acuerdo, alguien, no se sabe quién, coloca allí esa escalera y allí queda. Y es que la pared de las ventanas sobre la que se apoya pertenece a la Iglesia Apostólica Armenia, pero, por ejemplo, la cornisa sobre la que está colocada es de los ortodoxos griegos. Y es que esta basílica está muy meticulosamente dividida entre todos, ¿no? Digamos que cada uno tiene su parte. Estos sacerdotes custodios, como dije, han llegado incluso hasta pegarse puñetazos, incluso alguno acabó detenido en sus trifulcas, ¿no? Y está terminantemente prohibido mover esta escalera del sitio ni llevársela. Está prohibido por ley. En el año 1964, el Papa Pablo VI, que visitó Tierra Santa muy apenado, ¿no? Pues por ver que esta escalera era un poco pues como una metáfora de esa testarudez de los distintos cristianos que les costaba tanto ponerse de acuerdo, pues decreta que la escalera se mantenga exactamente donde está hasta que se resolvieran estas diferencias entre ellos, ¿no? Y como la Iglesia Católica Romana es uno de estos 6 grupos cristianos, además con poder de veto sobre cualquier cambio, pues ahí sigue y seguirá la escalera hasta que verdaderamente exista y haya una unión entre todos ellos. En el año 1981, a una persona intentó mover esta escalera y acabó siendo detenido por la policía israelí. Y en el año 1997 a alguien se le ocurrió gastar la broma, bueno, no sé si decir broma o qué, se le ocurrió robarla y esconderla durante unas semanas hasta que se logró localizar la escalera y volver a colocarla en su lugar. Vaya, a ver quién se atreve a tocar esa escalera o cualquier objeto de allí, la verdad. Sí que es verdad que me pasaste un vídeo y salen, pero pegándose, vamos, de verdad, hacerse daño a esa... O sea, Sí. es el tema que tiene, ¿no? Bueno, pues todo lo religioso, quizás las creencias y demás. Sí, es bueno, el vídeo es impresionante, ¿no? La que se lía en un momento y llegan, es que inclusive a las manos. Así es. Bueno, pues nada, pues una pena, la verdad, que se lleguen a pelear por estas tonterías. En fin, al menos tonterías, perdón, para un servidor. Bueno, pues hay otro tema también que es muy típico de allí, que es el síndrome de Jerusalén. Cuéntanos, ¿en qué consiste este síndrome? Bueno, pues esto es un fenómeno muy extraño que no solo le sucede a las personas que visitan la ciudad de Tierra Santa, sino también a algunos de sus habitantes. Y esto consiste en que se sienten de repente
como muy nerviosos, con mucha ansiedad y en el peor de los casos adoptan como otra personalidad, ¿no? Son como poseídos, no se sabe por qué, y muestran delirios, alucinaciones y en general comportamientos muy, muy extraños. Es un trastorno psicológico, una alteración psicológica, porque bueno, estas personas habitualmente se identifican o dicen ser personajes bíblicos, ¿no? Pues como el rey David o Jesús o Juan Bautista, por ejemplo, ¿no? Esto en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres se suelen identificar con personajes bíblicos femeninos. Al parecer sucede mucho, sobre todo en el Muro de las Lamentaciones. Y bueno, lo más curioso de esto es que tal cual viene, se va. Y luego pues los enfermos no recuerdan absolutamente nada e incluso muchos se llegan a avergonzar de estos comportamientos que no entienden, ni ellos mismos saben explicar por qué han reaccionado de esta manera, ¿no? Se achaca este síndrome al ambiente, ese ambiente tan espiritual de la antigua ciudad de Jerusalén, también a las guerras y toda esa historia transcurrida a lo largo de los siglos, ¿no? Como digo siempre, esa impregnación. Lo cierto es que está descrita como una enfermedad mental y según pude leer hay un estudio del 80% de los pacientes afectados con este síndrome que ya habrían sufrido algún tipo de patología psiquiátrica o depresión. Bueno, pues espero que si alguna vez visitamos este lugar, este Santo Sepulcro en Jerusalén, no nos creamos que somos el Mesías ni ninguno de los demás personajes que están asociados con este síndrome. Kela, ha sido un sitio bastante increíble, además muy distinto al tema que tocamos en el anterior programa sobre la vida de Jesús, que no tiene nada que ver con esto, parecido, pero no tiene nada que ver. Y bueno, muy bien, la verdad, muy bien, genial, me ha gustado mucho. ¿Tenemos preparado ya el tema del que vamos a hablar la próxima semana? Pues sí, lo tengo preparado y tampoco tiene nada que ver con... ¿O sí? No lo sé. Voy a hablar de un museo muy peculiar, muy terrorífico, que está en México. Vaya, bueno, pues nada. No de más pistas porque al final, si no, lo vamos a averiguar fácilmente, así que... No voy a dar pistas porque si no luego es muy fácil y ya no tiene gracia, entonces... Así es. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, pues Kela, te veo la próxima semana, que tengas una buena semana. Pues igualmente buena semana para ti también y un abrazo fuerte.